En los libros de historia militar, pocas ofensivas despiertan tanta fascinación y análisis como el desembarco en Normandía, ese masivo ataque marítimo aliado en las costas del norte de Francia. Para muchos fue la primera pieza en caer en un largo dominó que culminó con la destrucción del Tercer Reich al año siguiente. En aquella jornada de junio de 1944, cientos de miles de soldados llegaron a las arenas galas sabiendo que les esperaba una carnicería pocas veces vista en la contienda. Debían correr casi sin protección bajo el fuego de las ametralladoras nazis que regaban el suelo con miles de cartuchos. Todos conocemos la épica de aquella batalla, pero hoy te proponemos abordar ese acontecimiento desde una hipótesis bastante oscura. ¿Qué hubiera pasado si el día D culminaba con una victoria alemana contra los aliados? Acompáñanos en este viaje al pasado para conocer cómo podría haberse alterado la Segunda Guerra Mundial de haber fracasado el histórico plan. Antes de jugar a los multiversos trágicos e hipotetizar sobre una victoria nazi, es crucial repasar la importancia de este evento para la campaña aliada. El 6 de junio de 1944, y tras meses de preparación e inteligencia, los aliados lograron tumbar la fortaleza alemana en Europa Occidental, realizando el mayor desembarco militar de la historia. Con cientos de miles de hombres avanzando sobre 5 playas diferentes ubicadas en Normandía, el sacrificio humano sirvió como punta de lanza para romper las aguerridas defensas del Reich. Ni todas las ametralladoras MG-42 emplazadas en las colinas lograron detener el embate de los soldados. Si bien las aguas se tiñeron de rojo con su sangre, al cabo de unas horas se concretó una victoria fundamental que abrió un nuevo panorama para la contienda. Ahora era cuestión de tiempo para que Alemania tuviera que dividirse en demasiados frentes como para soportar otro año. El desenlace comenzaba a escribirse. Como te anticipamos, esa victoria no fue gratuita, y en muchos momentos de aquel 6 de junio de 1944, los hombres que arribaron a las costas estuvieron a punto de caer derrotados por diversos factores tanto estratégicos como fortuitos. Se vivieron momentos de gran tensión, miedo y muerte como los que verás a continuación, en una de las grabaciones realizadas por los camarógrafos del ejército. Imagina atravesar un mar embravecido junto a otros 30 soldados a bordo de uno de los transportes de desembarco empleados por los aliados en el día D. Si no mueres en el viaje, sabes que cuando toquen tierra tendrás que correr por tu vida, ya que a unos pocos cientos de metros hay varios pelotones alemanes bien armados, esperando el momento oportuno para liquidarte. Desde las fortalezas en la altura abrían fuego con un arsenal de ametralladoras y cañones. El territorio es hostil, la arena te dificulta el paso y la cantidad de fuego enemigo es demasiada como para responder. Como si eso fuera poco, no hay demasiados lugares para esconderse. La única esperanza para sobrevivir es ir en línea recta rezando a Dios que ninguna bala encuentre tu camino. La invasión fue planeada con detenimiento y requirió de un enorme trabajo de inteligencia, no solo para llevarla a cabo, sino para mantener la localización exacta del ataque en secreto. Los alemanes sabían muy bien que los aliados emprenderían un desembarco masivo, pero no conocían el lugar y por eso no pudieron preparar una barrera defensiva apropiada. Los eventos de aquella mañana de junio de 1944 hubieran sido muy diferentes si esa información se filtraba. Es probable que el Tercer Reich hubiese emplazado mayor cantidad de ametralladoras y de carros blindados más allá de las colinas. Otro detalle fundamental en el éxito aliado fue la falta de respuesta inmediata por parte de los germanos. Como te dijimos anteriormente, los oficiales nazis sabían que se estaba gestando una invasión a gran escala, pero cuando las tropas aerotransportadas y los botes de desembarco arribaron a Normandía, muchos pensaron que se trataba de un engaño. Hay registro de que muchos militares alemanes consideraron las primeras oleadas como un divertimento para llevar la atención a ese punto lejano al norte de Francia. Fue por eso que muchas de las reservas más poderosas del Reich se mantuvieron quietas hasta bien entrado el día, cuando ya era demasiado tarde para recuperar las zonas perdidas.
Las tropas del Reich no contaron con sus características divisiones Panzer. De haber tenido ese armamento a disposición, es probable que el día D se hubiera desenvuelto de otra forma. Ocupar las playas fue solo el primer paso. Una vez establecida la presencia aliada, fue necesario emprender un flujo constante de provisiones, refuerzos y armamento para poder permanecer en territorio ganado. De no haber sostenido esa dinámica, es probable que los soldados hubieran flaqueado en las primeras jornadas de las batallas en Normandía. Ten en cuenta que una vez concretado aquel sangriento día D, miles de hombres quedaron heridos y hambrientos. Necesitaron atención médica y alimento con urgencia. De lo contrario, la muerte hubiera sido su destino más probable. Volviendo a la incógnita que da inicio al video, sería lógico pensar que un fracaso luego de semejante esfuerzo bélico hubiese puesto punto final a los intentos por incursionar en el continente desde el norte, transportando personal a través del Canal de la Mancha. En la guerra, el factor anímico y simbólico es tan importante como el material, y perder cientos de miles de hombres en una misión de esas características hubiera sido desastroso para la moral. En ese caso, una enorme porción de Europa hubiese quedado a disposición del Reich por tiempo indefinido. Ahora existe otra posibilidad muy interesante, que un fracaso inicial no hubiese hecho desistir a los aliados de establecerse en el norte francés. La Operación Overlord fue concebida como un ataque sacrificado en el que seguro se perderían cientos de miles de vidas, por lo que un traspié inicial no podía ser completamente descartado por los aliados. Además, Estados Unidos se encontraba en la posición ideal para profundizar aún más su maquinaria de guerra, enviando mayor cantidad de tropas, armamentos, botes de desembarco y demás a Normandía. De buscar revancha, es probable que eventualmente el tío Sam hubiese conquistado las 5 playas que se disputaron en el día D: Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword. Resulta imposible imaginar un escenario en el cual Alemania fuese capaz de soportar ese mismo embate en más de una ocasión. Pero continuemos con el juego de hipótesis extremas, llevando este contexto hasta las últimas consecuencias. En primer lugar, la campaña del tío Sam hubiese virado del mar y la tierra a los cielos, llevando a cabo un bombardeo masivo de las capitales alemanas, así como en los puntos de gran valor estratégico. Si luego de la Segunda Guerra Mundial el viejo continente estuvo en ruinas, imagínate la destrucción que hubiese causado la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desatando toda su furia, teniendo como principal motor lo acontecido en Omaha y algunos años antes en Pearl Harbor. El ansia de venganza y el afán de concluir con la guerra hubiera justificado crímenes de guerra similares al bombardeo de Dresde, en el cual murieron entre 22.000 y 25.000 personas. Pero eso no es todo. En aquel entonces, los ingenieros estadounidenses estaban trabajando en un arma de destrucción sin igual, un comodín apocalíptico que inclinaría la balanza a su favor en los últimos meses del conflicto. De darse un vergonzoso fracaso en las playas de Normandía, la cantidad de sangre y sudor derramado sobre la arena gala podría haber desatado medidas impensadas. No resulta descabellado especular sobre el posible lanzamiento de bombas atómicas de origen norteamericano sobre suelo alemán para doblegar de una vez y para siempre la resistencia del régimen nazi. Una solución drástica para el problema de los aliados, pero una solución al fin. En lugar de las impactantes imágenes del hongo nuclear alzándose en los cielos de Japón, tendríamos fotografías de ese tótem de la destrucción masiva erigiéndose en Europa. Cuando los aliados llegaron a Italia, abrieron un nuevo frente que acabó forzando la caída del régimen de Mussolini y por ende debilitando la presencia del eje en la región. Si bien los aliados encontraron serias dificultades en su avance hacia el sur de Europa,
Los alemanes no pudieron detener esa implacable marcha que buscaba eliminar al principal socio militar del Tercer Reich. Si volvemos a la hipótesis de la derrota de los aliados en Normandía, es importante tener en cuenta que los cientos de miles de soldados que asaltaron durante días las costas del norte francés hubieran estado en su mayoría disponibles para ser enviados a otros flancos del continente, acelerando derrotas en otras zonas de gran importancia, como justamente podría haber sido Italia. Todos los caminos de la Segunda Guerra Mundial parecen llevar a la multiplicación de frentes y la dispersión de la ya golpeada resistencia alemana contra franceses, ingleses, estadounidenses y principalmente soviéticos. Historiadores y politólogos afirman que una dura derrota en la Operación Overlord podría haber socavado la autoridad y la imagen pública de Franklin Roosevelt, incluso llevándolo a perder las elecciones de 1944. Un resultado posible, aunque menos probable, es que Estados Unidos se retirase del frente europeo para enfocarse en el teatro del Pacífico, venciendo a Japón con mayor velocidad, pero dejándole el trabajo de derrotar al Reich a la alianza británica y soviética. En este universo paralelo, esas impactantes imágenes de tanques y tropas rusas ingresando a Berlín podrían haberse retrasado al menos un año más. Para junio de 1944, las fuerzas de Moscú estaban lo suficientemente armadas y listas como para conquistar por su cuenta a Alemania, aunque el saldo mortal de ambos bandos hubiera ascendido notablemente. Solo basta con imaginar batallas masivas en el frente oriental, con cientos de miles de tropas y tanques de combate. Más adelante veremos cómo un hipotético fracaso en el día D podría haber beneficiado al frente soviético en la repartición territorial de la posguerra. En todos los contextos posibles, la derrota aliada el 6 de junio de 1944 le hubiese dado una sobrevida bastante más extensa al régimen nazi, causando más muertes en el frente de batalla, pero también en los campos de concentración. De haber tenido 2 o 3 años más para ejecutar esa infame solución final, es probable que el saldo de ejecutados hubiera aumentado en varios millones, dejando al borde del exterminio total a judíos y gitanos. Los rostros que ves en pantalla tal vez no hubieran sobrevivido a su estadía en los campos de concentración. Este escenario tiene otro condimento fatal. A esta altura de la guerra era prácticamente imposible que los alemanes salieran triunfadores, pero no es la única manera de sobrevivir a un conflicto armado. De extenderse por mucho tiempo, el Reich podría haber defendido exitosamente varios de sus territorios, forzando el brazo aliado para llamar a un armisticio o un tratado de paz con acuerdos mutuos. La idea de Hitler sellando el fin de la Segunda Guerra Mundial con un apretón de manos a los líderes del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es probable que ese desenlace hubiese dilatado por décadas los juicios de Nuremberg y que muchos de los crímenes llevados a cabo por los alemanes fuesen considerados apenas un pie de página de los horrores vividos en los años 40. Como verás, si bien el asalto a las costas normandas fue un evento crucial para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, es probable que una derrota aliada en el día D no hubiese alterado el resultado final del conflicto, ya sea por el incremento de los esfuerzos estadounidenses o por el inagotable recurso humano y material de la Unión Soviética. Los flancos que debían atender los germanos eran demasiados para sostener su reino de terror. No tenían recursos ni soldados para seguir en pie un año más, incluso si no perdían a cientos de miles de hombres en las playas normandas. Y ya que hablamos de los soviéticos, es probable que un resultado adverso en el día D pudiese haber alterado no la continuidad de la Alemania nazi, sino el control territorial y los límites del telón de acero en la posguerra. Una vez terminada la contienda, las grandes potencias se reunieron para organizar la reconstrucción y la división de territorios en Europa, sembrando la semilla de lo que luego sería la Guerra Fría. Si el norte de Francia hubiese quedado bajo control nazi por más tiempo, es posible que la influencia soviética se hubiese extendido mucho más hacia el occidente, aumentando el tamaño de la Unión Soviética durante los años 50 y 60. Esto abre un nuevo universo de posibilidades y un nuevo escenario mundial de tensiones geopolíticas, pero es material para otro análisis de historia militar.
Afortunadamente, el recorrido hipotético que realizamos a lo largo de este video es solo eso, un juego de guerra que nos permite pensar un pasado más oscuro, en el cual los peores enemigos de la civilización occidental hubiesen salido airosos del día D. Más allá de la tétrica idea de un Tercer Reich empoderado y listo para resistir varios años más, lo cierto es que el desembarco en Normandía no fue el único evento crucial en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y los historiadores señalan que la victoria aliada era cuestión de tiempo. Ten en cuenta que incluso los propios oficiales alemanes creían que las horas del Führer estaban contadas, y no nos referimos a los últimos meses de 1945, sino ya a principios de 1942, cuando el ingreso de Estados Unidos y el fortalecimiento de la Unión Soviética empezaron a marcar la derrota germana. Aún así, resulta interesante evaluar lo fundamental que fue aquel desembarco masivo para poner de relieve el sacrificio de cientos de miles de jóvenes que dejaron sus vidas en las arenas de Normandía. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer qué opinas al respecto. ¿Crees que una victoria nazi durante el día D podría haber alterado por completo el desarrollo de la guerra? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios aquí abajo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.